Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 5 hablando de tipos de datos estructurados. Vamos a hablar ahora de las listas. Las listas es un tipo de dato que, al igual que las tuplas, nos permite organizar una secuencia de elementos de cualquier tipo. La diferencia con las tuplas es que los datos asociados a una lista son datos que vamos a poder modificar. Esa propiedad se conoce como la mutabilidad. Vamos a decir entonces que las tuplas, a diferencia de las listas, son inmutables. Las listas, entonces, vamos a crearlas utilizando la siguiente sintaxis. Veamos el código que tenemos aquí en la diapositiva, cómo podemos crear una lista utilizando los corchetes. En las tuplas, recuerden, utilizábamos los paréntesis, ahora utilizamos los corchetes para crear una lista literal. La lista 2 nos muestra pues cómo, al igual que con las tuplas, podemos unir en una misma lista elementos de diferente tipo, en este caso un entero, una cadena de caracteres y un float. La variable list3 nos muestra cómo podemos tener también una anidación de listas, es decir, un elemento de una lista puede ser a su vez una lista o incluso una tupla. Y la list 4 nos muestra cómo podemos también concatenar listas, al igual que lo hacíamos con tuplas o incluso con cadenas de caracteres. Lo importante a resaltar acá, que marca la diferencia con las tuplas y con las cadenas de caracteres, es esta instrucción. Esta instrucción, digamos que contiene una mutación, lo que se llama una mutación, es decir, la lista, los datos asociados a la variable list2 van a ser modificados. ¿Cómo? Vamos a modificar el elemento 1 de esa lista, vamos a asignarle el valor 6.34, un float, mientras que previamente en esa posición teníamos una cadena de caracteres. Entonces esa cadena de caracteres se va a borrar y va a aparecer ahí un valor float. Con las listas podemos hacer entonces indexación también para acceder a sus elementos, y también podemos hacer segmentación, al igual que lo hacíamos con las tuplas y con las cadenas de caracteres. Veamos ahora en el notebook, en la sección 5.2 que habla de las listas, el código que teníamos en la diapositiva. Veamos que si lo ejecutamos, miramos los print, este primer print que imprime la lista 4 nos muestra acá toda la estructura de la lista, donde el primer elemento es a su vez otra lista. En el segundo segundo y tercer print estamos imprimiendo elementos puntuales de la lista. En el segundo caso, el elemento es a su vez otra lista. Y en el último caso estamos haciendo también la segmentación de la lista, que al igual que con las cadenas y las tuplas lo podemos hacer. En este código siguiente que vemos acá, estamos, miren ustedes, creando una tupla y una cadena de caracteres, y estamos intentando hacer una modificación de uno de sus elementos, el elemento 1 de la tupla y el 4 de la cadena de caracteres. Si ejecutamos ese código, vamos a obtener un error que nos dice que el objeto tupla no soporta asignación de elementos, es decir, no le podemos asignar algo a un elemento de la tupla. ¿Listo? Porque las tuplas no se pueden modificar, al igual que las cadenas de caracteres, es decir, son inmutables. Si comentamos esas dos líneas de código y ejecutamos de nuevo, entonces ya el código no tiene problema en ejecutarse, porque eso que queríamos hacer ahí, digamos, de una manera un poco intuitiva y como sí lo podríamos hacer con una lista, lo hicimos de otra forma. Miren ustedes que si lo que queremos es construir una tupla a partir de esta, pero en la que el elemento 1 no sea la palabra free, sino la palabra locked, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Hacemos primero una segmentación desde el elemento 0 hasta el 1, y después hacemos
En este caso no estamos, disculpen, agregando el elemento log, sino que vamos a hacer una modificación en todo caso de la tupla. Cogemos desde el elemento 0 hasta el 1 y concatenamos con el elemento que queremos agregar. Listo, ven ustedes aquí que el resultado es una tupla que dice 4, free, 7. Cambiamos el 8.4 por el 7. En el caso de la cadena de caracteres, lo que cambiamos fue la A por un guión. Miren ustedes aquí, la palabra Fernando se convirtió en Fern-NDO. ¿Cómo lo hicimos? De nuevo hicimos una segmentación de la cadena original, le concatenamos el elemento que queríamos modificar y luego le concatenamos el resto del original para construir una nueva cadena. Si cambiáramos esta tupla, vamos a inhabilitar esta parte, vamos a simplemente a cambiar esta tupla, ya no va a ser una tupla sino una lista. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente cambiamos los paréntesis por el corchete y ya esta instrucción sí va a ser válida. Si lo ejecutamos, miren ustedes que no hay problema y podemos modificar el elemento 1 de la lista. Las listas tienen otros métodos asociados, otras funciones con las que podemos modificar los datos que hay en ella. Por ejemplo, agregar objetos al final, contar, esta no modifica pero sí extrae información de ahí, de una lista, insertar elementos, extender la lista. Veamos, hagamos un ejemplo sencillo, probemos simplemente el primero, los otros los pueden probar ustedes. Si decimos tub.append y agregamos, por ejemplo, el valor 9, entonces miren ustedes que hemos agregado al final de la lista el valor 9. Tienen aquí entonces en esta figura 2 otros elementos que pueden probar. Es importante que los prueben para que vean cómo funciona cada uno de ellos y no son los únicos. Si consultamos el manual del lenguaje van a encontrar otros métodos.